Tercer bloque de Ciudadanos se Revela, está con nosotros Fernando León, analista internacional. ¿Cómo anda, Fernando? Buenas noches, Aldo. Buenas noches, Luis. ¿Cómo están ustedes? Hola, Fernando. Un gusto tenerte. Disculpa el tema, es la cuestión técnica que no pudimos utilizar el Zoom, pero vos sabés cómo es la tecnología en todo el país, no funciona a veces como uno desea. Le quiero contar a los televidentes que Fernando León es columnista del programa Contrarrelato, que sale por este mismo canal todos los días, los lunes a viernes de 12 a 1. Bueno, Fernando, ¿cómo va? Primera vez en el Ciudadano. ¿Cómo, Aldo? Primera vez en el Ciudadano. Muy agradecido por la invitación, una alegría poder compartir este nuevo espacio con ustedes. Fernando, te escuchamos siempre al mediodía hablando de política internacional, súper interesante, siempre. Te invitamos al programa porque queremos conocer un poco el panorama de cómo está la situación de Rusia-Ucrania y cuál puede ser las derivaciones o cuáles están siendo las derivaciones para la Argentina, tanto políticas como económicas, si es que las hay. Perfecto. Sí, está todo conectado, Luis. Muchos de los televidentes hoy se preguntarán cómo se originó la guerra, cómo es el conflicto en sí, ¿no? La esencia de lo que estamos viendo todos los días en un combate en la arena militar y también en la política y en la economía a nivel mundial. Para esto tenemos que hacer un poquito de historia, si les parece bien, e ir al inicio de la conformación de la OTAN. ¿Por qué Rusia está teniendo un conflicto geopolítico con la OTAN? La OTAN es la resultante de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y las potencias europeas que pelearon contra los nazis, que se quedaron con un nuevo rival muy temido, que era la Unión Soviética, ¿sí? Los comunistas en Rusia siendo una amenaza para la seguridad global. Entonces la OTAN se propone ser una especie de cerco militar en términos de defensa para evitar que el mal comunista pudiera avanzar sobre la Europa de posguerra. Así fue, esto se constituyó en 1949, después posteriormente vemos la caída de la Unión Soviética, primero en el muro de Berlín en el 89 y posteriormente la disolución por parte de Gorbachov, ¿sí? Bueno, desde ese momento la geopolítica ya no tenía un enemigo claro, entonces la OTAN estuvo en un proceso de letargo, digamos, ¿no? Hasta que fue reactivada y hasta el día de hoy se expandió 5 veces más sobre lo que quedaba de Rusia y los países satelitales ex Unión Soviética. Entonces, los argumentos de Putin para avanzar sobre Ucrania son los siguientes. Dijeron, del lado de Rusia, si la OTAN sigue avanzando sobre lo que consideramos un espacio vital de Rusia, lo vamos a considerar una amenaza. Tanto es así que en el año 2014 Rusia avanza sobre Crimea. ¿Por qué avanza sobre Crimea? Porque Ucrania amenazaba con unirse a la OTAN. Y esto iba a hacer peligrar la base de Sebastopol, la base naval rusa, con ojivas nucleares que ellos tenían en Crimea. Entonces se hace una avanzada militar y Rusia anexa Crimea. Había sobre el este de Ucrania dos regiones que estaban siempre en conflicto, Lugansk y Donetsk, el este de Ucrania. Entonces, sobre este lugar siempre hubo combates, siempre hubo una guerra de baja intensidad entre Rusia y Ucrania. Se firmaron los acuerdos de Minsk en 2014 para decir no vamos a seguir incrementando la posición militar en esta zona y esperamos que el comercio y los lazos culturales y militares que estaban ahí un poco mezclados encontraran una salida diplomática. Bueno, esto nunca llegó. En febrero de este año vimos cómo Rusia avanzó sobre Ucrania, dado que la posición de Ucrania era inflexible, pidiendo unirse a la OTAN. Unirse a la OTAN en Ucrania significaba que iba a haber un borde de misiles apuntando a Moscú y que podían llegar a la capital, alcanzar militarmente la capital en menos de 7 minutos. Esto decía Rusia que era imposible para ellos porque no tenían capacidad de defenderse y que Rusia no estaba siendo hostil ante la OTAN y esto no tenía por qué ser así. Entonces la cuestión diplomática se vio empantanada y Rusia finalmente decidió dar lo que ellos llaman una operación militar
para avanzar sobre Donetsk y Lugansk. Entonces ahí vimos el inicio de los combates que se han alargado hasta ahora, hasta julio, ¿no? Es una campaña muy larga. Algunos especialistas dicen que en julio la ofensiva rusa debería frenarse. En términos militares hay toda una cuestión de estrategia y táctica que hace pensar que militarmente debería acabar, pero no parece estar siendo ese el escenario, y ahora estamos viendo una especie de contraofensiva, no en una escala mayor, de Ucrania para recuperar la zona ocupada por Rusia. Ahora bien, esto en el terreno militar, ¿sí? Vemos que Rusia avanzó muchísimo, ahora tiene la posibilidad, o están sus miras, a avanzar hacia Odessa y ahí completar el círculo que tiene como cuestión estratégica controlar todas las salidas de Ucrania al mar. Pero bueno, vamos a la situación de la puja que significa en el terreno diplomático entre la OTAN y Rusia, en la medida que quieren incorporar a Finlandia y a Suecia, que son dos estados miembros de la Unión Europea, pero que no habían sido hasta ahora miembros de la OTAN. Siempre fueron históricamente estados neutros, neutrales, no querían tener ninguna alianza militar, dado que sus economías y sus fronteras hacen que estén bastante integrados a la cultura y a la economía rusa. Esto ha dado un giro muy grande en la última convención que vimos de la OTAN ahora hace unos días en Madrid, y esto ha cambiado totalmente la geopolítica, dado que en la última declaración de la OTAN se ha considerado a Rusia como un mal mayor, inminente para toda la agenda de seguridad occidental, y asimismo se incorporó a China como un potencial adversario en cuanto a términos económicos y políticos. Y esto choca con la cuestión de la agenda estratégica que tienen, por un lado, los Estados Unidos como los líderes de la OTAN y la Unión Europea como a algún punto socios de menor escala, tanto a nivel político como económico. Para graficar esto, podríamos dar una muestra de lo que es Alemania al día de hoy. El 40% de las ganancias y el desarrollo que tiene la automotriz Volkswagen son de origen chino, ¿sí? Y la reconversión de la matriz tecnológica y el poder de, digamos, la economía y la industrial que tiene Alemania, pudo expandirse gracias a que conseguían un gas muy barato, que era el gas ruso. Bueno, esta cuestión hace que en la Unión Europea haya disonancias en cuanto a si continuar la guerra por vías militares o abrir un paso a la cuestión diplomática y encontrar desde allí algún tipo de solución que parece no llegar, porque tanto Ucrania como Estados Unidos apuestan a vencer a Rusia militarmente, cosa que parece improbable, y la cuestión diplomática está empantanada, con lo cual vemos que la geopolítica tiene un giro bastante complicado en un mundo que ya no es bipolar, pero sí es multipolar. Vemos muchas naciones que están teniendo agendas de reacomodamiento tanto a nivel económico como en la matriz energética, como puede ser el rol de India. Si Rusia le ha dejado enviar gas a la Unión Europea, no hace más que vendérsela a la India y la India volver a vendérsela a Europa, porque Europa no tiene otra salida en la matriz energética más que depender de la energía rusa, ¿sí? Esto hace que a nivel mundial, como vimos, bloquea los granos, la salida de granos y la salida de energía de la zona de Ucrania y de Rusia también, hace que haya una escalada de inflación en precios que podemos ver en distintos lugares que se trasladan a la economía diaria, como vemos en Europa. Los alimentos, la cuota del gas, de la electricidad, están subiendo muy rápidamente, el impacto es muy grande en el bolsillo de las personas que viven en Europa, y esto genera una especie de desencanto en lo que en algún momento al comienzo de la guerra era una cuestión patriótica por parte de Ucrania, recuperar el territorio invadido por Rusia, para llegar a un descontento donde la gente se pregunta hasta cuándo va a durar la guerra y qué tiene que ver la guerra con los intereses de mi nación o los intereses de mi propia familia, ¿no? Esto se preguntan tanto familias alemanas como italianas, como francesas, como españolas. Y asimismo, esto se traslada a una cuestión de los alimentos. Hay una crisis de alimentos muy grandes
en el norte de África, y esto es una amenaza también en la agenda de seguridad de España principalmente, porque si la gente no encuentra salida al hambre y a la desesperación, van a emigrar masivamente hacia Europa. Y esto también es una cuestión que hoy se está debatiendo fuertemente de cómo poder contener una crisis alimentaria a nivel mundial. La cuestión de Argentina, si me queda hacer una pregunta, dígame por favor. Si no, sí, que es interesante. Sí. La cuestión de Argentina podría ser estratégica, dado que nosotros como productores de alimentos y también con una capacidad energética gigante, realmente como para ser competidores a escala mundial, hoy se ve por ahí poco aprovechada porque nosotros estamos teniendo una situación geoestratégica, un plan de desarrollo argentino poco claro a los ojos de las potencias mundiales. Vimos la gira de Alberto Fernández que terminó con el G7, sentándose en la mesa con las 7 potencias más grandes del mundo, pidiendo a la Argentina, ¿cuál es tu plan? ¿Podemos contar con vos? Si no, ¿hacia dónde va todo esto? ¿No? No fuimos muy claros, como tampoco fuimos muy claros en el otro bloque que asistimos también invitados, que es el BRICS. El BRICS es una alternativa a lo que es el mundo planteado por Estados Unidos y Europa como alianza, y que tiene allí a las potencias emergentes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Nosotros fuimos invitados y eventualmente más que invitados a evaluar la posibilidad de si nos podíamos incorporar como miembros de ese bloque. Tampoco estamos teniendo una posición muy clara. La Argentina tiene una posición muy ambivalente. Hemos visto cómo hemos variado nuestra posición en distintos foros. A cada potencia le dijimos más o menos lo que esa potencia quería escuchar, pero a la hora de tener definiciones estratégicas, al día de la fecha no las estamos teniendo. Y en esto quisiera destacar una idea bastante clara, que es, a veces uno cuando mira la política internacional trata de, ¿cómo poder decirlo?, humanizar de alguna manera el rol o el juego que tiene cada país, ¿no? Este país es bueno, aquel país es malo, aquel país me cae más simpático y el otro más antipático. La cuestión en la realpolitik, es decir, la verdadera política es que cada nación tiene su agenda estratégica y tiene sus propios intereses. Estados Unidos en la arena internacional va a defender sus cuestiones estratégicas principalmente, y así cada uno de los miembros de la Unión Europea pretende de algún modo defender los suyos. La cuestión es que, a mi entender, como muchos otros analistas, la Unión Europea se ha embarcado más en defender los intereses estratégicos de los Estados Unidos que los suyos propios. Entonces esto hace tambalear una alianza de la Unión Europea que se mostraba muy sólida y muy monopólica a la hora del comienzo de la guerra, cuestión que al día de hoy está bastante tambaleante en algún punto. Y en definitiva, ellos quieren saber, el pueblo europeo quiere saber si la OTAN va a ser una organización orientada a la defensa o una organización orientada al ataque. Parece que al ataque, habida cuenta que el presupuesto militar se ha incrementado exponencialmente, pasamos de tener una OTAN que tenía una muerte cerebral, le dijo Macron a Trump, a un relanzamiento de la OTAN como una superpotencia militar a nivel mundial que va a disputar poder no solamente con Rusia, sino principalmente la pulseada que Estados Unidos está teniendo con China por el liderazgo mundial. Se está viendo si es un buen negocio empujar a Rusia a los brazos de una China emergente como principal superpotencia, o esto ha sido un error garrafal en cuanto a cuestiones geopolíticas, económicas y también energéticas. Argentina, en este sentido, yendo a tu pregunta, Luis, y esperando preguntas, comentarios de ustedes, Argentina no tiene un rumbo claro en todo esto y tampoco tenemos una agenda clara como para protegernos de algún modo de la crisis mundial, sumándose a la propia crisis que hace muchos años que venimos teniendo sin resolver, que es la agenda económica interna nuestra. Sí, Fernando, ¿y el rol de Estados Unidos en este conflicto y en este nuevo escenario mundial, cuál es? A ver, son distintas cuestiones. Una es la de geopolítica en términos militares, que ha alentado a Ucrania a iniciar una guerra casi
casi infinita que está demoliendo su estructura, que está llevando a un conflicto de larga duración. Ucrania no tenía ninguna hipótesis de poder ganar una guerra contra Rusia, si no es con el apoyo de Estados Unidos, y esto ha desestabilizado la región desde el lugar también de las cuestiones energéticas. A ver, no quiero decir que esta es la única causa, pero imaginemos este acto en tres partes. El presidente Barack Obama había creado leyes que le permitían a los Estados Unidos exportar energía a otras partes del mundo. Hasta ese momento Estados Unidos consideraba sus reservas energéticas como estratégicas y no las compartía con ninguna potencia por cualquier situación que se pudiera dar. Bueno, Obama cambió eso como primer acto. Como segundo acto, Trump viaja a Europa a decirles que la matriz energética que alimentaba por el Nord Stream 1 de gas a Europa y futuramente, como está casi sucediendo, no se llegó a habilitar, pero era la principal hipótesis de la nueva matriz energética rusa sobre Europa, era el Nord Stream 2. Trump le dijo a Merkel que dejara de comprarle gas a Putin porque estaba alimentando una bestia que se iba a volver incontrolable. Así fue que la Unión Europea avanzó por ese camino, por la simple razón de que el gas ruso era barato y era estratégico para ellos, hasta que en el tercer acto, ya con la presidencia de Biden, se desata la guerra de Ucrania y tanto el Nord Stream 1 como el Nord Stream 2 quedan prácticamente inoperables en algún punto. Está cerrando Rusia en este momento la cuestión energética de proveer de gas a toda Europa, y esto es una cuestión mayor de cara al próximo invierno. Entonces ahí es donde Estados Unidos comienza a vender fuertemente gas a la Unión Europea en un costo, por supuesto, muchísimo más alto, como también la venta de armas, por supuesto, ¿no? Sí. Así que bueno. Bueno, Fernando, quedó claro y esperamos que la próxima vez que salgas, y que sea va a ser pronto, ya podamos sacarte por Zoom y podamos hacer un ida y vuelta con más tiempo. Ok, Aldo, te agradezco mucho la oportunidad, también a vos, Luis, y bueno, quedamos en contacto para la próxima. Nos vemos mañana en Contrarrelato. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Fernando.